En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Entramos al estudio de esta segunda parte y el Catecismo el día de hoy dedica 3 números, del 1066 al 1068, al estudio del tema que tiene como título Razón de ser de la liturgia. Hay una razón muy estrecha entre la primera parte del Catecismo, aquello que creemos, el credo, y esta segunda parte, lo que creemos lo celebramos, es decir, la liturgia y los sacramentos. Después vamos a unir esta primera y segunda parte con la tercera parte del catecismo. Lo que creemos es aquello que vivimos, y aquello que vivimos es la moral y los mandamientos. Y todo aquello que creemos, que celebramos y que vivimos, lo oramos, que es la cuarta parte del catecismo. Es una unión de estas 4 columnas vertebrales, de estas 4 partes del catecismo de la Iglesia Católica, que es preciosa. En el Evangelio, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, Jesús lo que nos está diciendo es el camino que hace referencia a la moral de la vida. Tercera parte del catecismo. El camino por el que tenemos que ir para llegar al Padre. El camino es Cristo en cuanto mandamientos de vida. Dice, y la verdad es la fe que profesamos, lo que creemos, lo que hemos estudiado durante 2 años. Y la vida, lo que celebramos, de lo que nos alimentamos. El credo, Jesús es la verdad. Los sacramentos, Jesús es la vida. Los mandamientos, Jesús es el camino. Eso es una de las cosas más preciosas que tiene el catecismo para entender esa frase de Jesús, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Tradicionalmente, queridos amigos, el catecismo tuvo una estructura con estas 3 partes. Estas eran las 3 partes del catecismo antiguo. En este catecismo nuevo que estamos estudiando, fruto del Concilio Vaticano II, se le ha añadido al catecismo una cuarta parte que es la vida de oración, el Padre Nuestro. En ese texto del Evangelio de San Juan está el detalle de que hay una conjunción, yo soy el camino y la verdad y la vida, y parece que quería tener una intención de que hay que sumar las 3 cosas, que no vale quedarse con una sola. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sumar las 3 cosas. Si faltara en nuestra vida una de las 3, nos quedaríamos cojos en la fe. Si Jesús no es mi camino, o si Jesús no es mi verdad, o si Jesús no es mi vida, mi fe estaría coja. Fijémonos, si nos quedamos solamente con yo soy el camino, es decir, los mandamientos, la vida moral, caeríamos en una religiosidad moralista, reduciendo el misterio de Cristo solo a cumplir una serie de mandamientos y de normas. Y llegamos a hacer una visión de Cristo incluso un poco odiosa,
Porque en vez de entender que es la verdad la que nos hace libres, nos hacemos esclavos de normas, de prohibiciones, de mandamientos que muchas veces cumplimos sin ni siquiera ser conscientes de ello. En algún tiempo, la iglesia ha reducido su predicación a una moral de puritanismo. Y hoy día tenemos el peligro de reducir la predicación a una moral únicamente social. Y estos son momentos difíciles que se han vivido en la historia de la iglesia, pero tenemos que estar claros que es mucho más Jesús que el simple camino. Si nos quedamos solo con yo soy la verdad, también estaríamos haciendo una distorsión de la religiosidad, donde se hace una imagen de la religiosidad solo dogmática, donde lo único importante son las verdades en lo que creemos y desligamos todo del aspecto de la vida, de la celebración gozosa de esas verdades. No se trata la fe de creer únicamente en unas verdades que están escritas en un papel, sino también de arrodillarse ante ellas, intentar vivirlas, trasladarlas a la vida. Si nos quedamos con yo soy la verdad únicamente, reducimos el cristianismo a una religiosidad meramente experiencial, donde lo importante son nuestras experiencias interiores gratificantes. Sentir una especie de paz interior, una especie de experiencias psicológicas interiores agradables. Y entonces, ¿se reduce la fe a eso? ¿A sentirme bien? No servirá de mucho si eso está desligado de la verdad y del estilo de vida o de mi compromiso de vida. No se trata la fe católica de sentirse bien por dentro. Se trata de sentirse bien por dentro y se trata de creer en la verdad y se trata de traducir esa verdad en la vida. Por eso Jesús es mi camino, es mi verdad, es mi vida. Y no puedo desligar estas tres cosas y quedarme solo con una, porque entonces reduzco la fe a una cosa que se puede convertir bastante peligrosa. Dicho esto, el catecismo nos invita a leer el número 1066. En el símbolo de la fe, el credo, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo revelado y realizado en la historia según un plan, una disposición sabiamente ordenada que San Pablo llama la economía del misterio y que la tradición patrística llamará la economía del Verbo encarnado o la economía de la salvación. Este, queridos amigos, es un número, párrafo introductorio, que nos habla de la importancia de la dimensión de la celebración que tiene el ser humano de todo aquello en lo que cree y profesa. En el credo, la Iglesia ha confesado el misterio que se ha revelado, el misterio de un designio de misericordia de la Santísima Trinidad sobre nosotros,
que nos ha querido permanecer ocultos, que no ha querido que estemos lejanos, sino que ha querido revelarse al hombre, que ha querido destaparse, según un plan, según una disposición, y que poco a poco fue preparando al hombre para irle entregando esa revelación. Se usa la palabra misterio, que significa aquello oculto de Dios que nos ha sido revelado y descubierto a nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo que supera nuestro conocimiento. Es Dios que se nos da a conocer, pero al mismo tiempo no lo podemos conocer todo. Es más, necesitamos toda la eternidad y aún así no podríamos conocerle plenamente. Por eso se le llama misterio. El misterio no significa que no entendemos nada. El misterio significa que no lo podemos entender todo. Dios sabe que no podemos conocerle de un golpe. Necesitamos un proceso donde poco a poco nos vamos adentrando y no terminamos nunca de conocerlo. A esto que estamos comentando, el catecismo, queridos amigos, le va a llamar la economía del misterio. Eso para anotarlo y que nos quede clarísimo, porque durante toda esta parte, segunda parte del catecismo, lo vamos a mencionar muchísimas veces. Economía del misterio, economía de la salvación. Es como la disposición ordenada por la que Dios se da a conocer poco a poco. La razón de ser de la liturgia es la de ir recogiendo e ir expresando ese proceso de revelación que Dios ha hecho hacia nosotros. El ser humano es un ser social y es un ser celebrativo. Todas las culturas han tenido la necesidad de celebrar las cosas, de expresar eso en lo que creen, lo que ha ocurrido en ellos, su historia, se celebra. Hoy en día padecemos un auténtico virus en nuestra cultura. Se llama el individualismo, donde el hombre pretende aislarse en su casa y se olvida de la dimensión comunitaria de la vida. Se olvida de la dimensión celebrativa de la vida y se despersonaliza. En las grandes urbes, en las grandes ciudades, el hombre se despersonaliza. Eso no pasa, por ejemplo, tan fuerte en el mundo rural, en los pueblitos, en las aldeas. Pero en nuestras grandes ciudades donde nosotros vivimos sí pasa. Tantas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no necesito expresar mi fe en ninguna liturgia, ni con ningún grupo, ni ninguna iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia para creer. Esto lo escuchamos todos los días de muchísima gente. Pero eso es falso. Cuando el hombre se desarraiga de su dimensión social, se empobrece tremendamente. Y esto es bastante comprobable. En ese proceso de una persona que se va aislando, es como el de una escalera donde vamos bajando los escalones. Fíjese cómo empezamos diciendo. En primer escalón, uno dice, yo soy católico pero no practicante. Baja un escalón más y dice, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Baja un tercer escalón. Yo creo en algo pero no sé lo que es. Baja otro escalón.
No sé si creo o no creo. Soy agnóstico. Baja otro escalón. Al final termina diciendo, no creo en nada. Soy ateo. Fíjese cómo empezó. Soy católico no practicante. De estos hay cantidades por todas partes. Católicos no practicantes. Es el primer escalón para terminar siendo ateo. No creo en nada. Cuando uno renuncia a celebrar la fe se debilita. Porque la fe que no se celebra es una fe que con el tiempo ya no existe. Lo que se está remarcando en este número con el que nos propone el catecismo, queridos amigos, es que el misterio de Dios que ha sido revelado ahora es celebrado por nosotros. Y a esa celebración del misterio de Dios que se nos ha sido revelado, le llamamos liturgia. Liturgia, la liturgia de la Iglesia. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1067 que dice: Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Qué número tan precioso nos presenta el catecismo esta mañana. Fíjese cómo nos está recordando que lo central de la liturgia católica siempre es el misterio de la Pascua. No es el de Navidad ni ningún otro, es el misterio de la Pascua. Se expresa muy bien en este número. Fíjese, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. La Pascua. El agua y la sangre que brota del corazón de Cristo es la vida de Dios donada para el hombre. Esta segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica que estamos iniciando a estudiar, tiene una imagen preciosa. Saben ustedes que el Catecismo de la Iglesia Católica no tiene muchas ilustraciones de imágenes, solo utiliza 4. El Catecismo encontró una imagen por cada una de las partes del Catecismo. Así que solo tiene 4 imágenes. La primera imagen que tiene el Catecismo es la que ilustra la parte del credo. Esa ya se las hemos mostrado en algún momento. Solo hago una pequeña referencia a ella para recordarlo. Era ese fragmento del fresco de la catacumba de Priscila en Roma, datado del siglo III. Esa imagen de esa catacumba es la imagen más antigua que existe de la Santísima Virgen María. Y esa imagen, que ilustra la primera parte del Catecismo, el credo,
es una imagen de la encarnación del Hijo de Dios nacido de la Virgen María. Al lado de la Virgen y del niño hay un hombre que está apuntando con su mano a una estrella que está justo debajo de María y del niño. Probablemente ese hombre que está ahí es el profeta Natán, cuando profetizó: lo veo, aunque no para ahora, lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Perfecta imagen para ilustrar la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. La segunda parte, que es la que estamos estudiando ahora mismo, está ilustrada nada menos y nada más que con esa imagen que están viendo ustedes ahí. Es un fresco de la catacumba de los santos Marcelino y Pedro en Roma y data del siglo IV. Es una escena que representa nada menos y nada más que el encuentro de Jesús con la mujer hemorroísa. Bellísimo. Vamos a dejar la imagen ahí mientras explico las otras tres para que regresemos a ella. La tercera imagen que usa el catecismo para expresar los mandamientos está encontrada en la parte central de un sarcófago. Es el sarcófago de Junius Bassus, que fue descubierto debajo del altar de la confesión en la Basílica de San Pedro en Roma. Y este sarcófago data del año 359. Y en ese sarcófago se puede ver a Cristo en gloria, de un aspecto muy joven, como signo de su divinidad, sentado en el trono del cielo. Y bajo sus pies tiene la cabeza del dios pagano Uranos. A su lado está San Pedro y San Pablo, los cuales están recibiendo de Jesús los rollos de la nueva ley. Una imagen preciosa para hablar de los mandamientos. Y la cuarta y última imagen es la que va a ilustrar la oración, la vida de oración. Es una pintura miniatura que se encuentra en el monasterio de Dionisio en el monte Athos en Grecia y que está pintada en el año 1059. Y en esa imagen vamos a poder ver que Cristo se aleja de los discípulos, de los apóstoles, a orar a su Padre en solitario. Los discípulos se quedan mirándolo de lejos con mucho respeto, pero muy admirados de la forma como él ora. San Pedro, cabeza de los apóstoles, volviéndose sobre Jesús, le dice: Maestro, enséñanos a orar. 4 imágenes que lo dicen prácticamente todo. Todo. Por eso el catecismo no necesita llenar sus páginas de imágenes. Con 4 lo dice todo. Volvamos a la que nos atañe en este momento, la que tenemos ahí en pantalla, la de la segunda parte del catecismo, la imagen de Jesús con la hemorroísa. Marcos 5, 14, 32. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó su manto, pues decía: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre
y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que salió de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que había hecho esto. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa y se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Este evangelio es para uno caer de rodillas. Esta es la imagen que nos habla los que tocamos a Cristo en la fe por los sacramentos, recibimos la gracia de Cristo. Cristo ha obtenido para nosotros por su muerte y por su resurrección la redención de toda la humanidad y la glorificación del Padre. Esta es la imagen de lo que la Iglesia entiende, lo que es la liturgia católica tan preciosa. Tocamos el manto de Cristo. Ahí la tiene. Eso es lo que la liturgia de la Iglesia hace, tocar el manto de Cristo. O nos ponemos como el soldado que traspasó el costado de Cristo con la lanza y fue rociado con su sangre. Dos cosas hizo Jesucristo: redimir al hombre y glorificar al Padre. La Iglesia, en su liturgia, es como esa celebración y esa recepción de la salvación obtenida por Jesucristo en la cruz. Cristo nos ha salvado, pero esa salvación la tenemos que recoger. Y ese es el don de la liturgia y ese es el regalo de los sacramentos. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1068 que dice: es el misterio de Cristo, lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan en él y den testimonio del mismo en el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Qué número tan precioso que nos viene a decir que la liturgia de la Iglesia Católica sirve para vivir a Cristo y también para testimoniarlo delante de los demás. La liturgia bien celebrada es el mayor testimonio que podemos dar los católicos delante de los demás. Nosotros no necesitamos ser apologetas y ponernos a pelear con protestantes. Nosotros lo que necesitamos es vivir nuestra vida sacramental perfectamente. Ese es el mayor testimonio. Ir a mi liturgia y vivirla en perfección, preparándome desde antes, preparándome inmediatamente antes de empezarla, llevando mi ofrecimiento ahí al altar junto con el ministro ordenado. El mayor testimonio de los católicos es la vivencia fervorosa de la liturgia. No saberse la Biblia de arriba hasta abajo para ponerse a pelear con los protestantes, no. Esto lo solemos pensar muy poco, pero es algo precioso.
Yo tengo algunos amigos judíos que cuando han compartido con nosotros, por ejemplo, en nuestros grupos de peregrinos, ellos se sorprenden de la manera como los católicos celebran la misa. Y si tengo algunos convertidos, amigos judíos convertidos, ha sido por el testimonio de cómo los católicos celebran la Eucaristía. Estos amigos algunas veces me han dicho, es que a mí me encanta cómo celebran, es decir, ustedes hacen silencio, el ministro que está presidiendo la Eucaristía les saluda, las personas responden, se sientan supremamente atentos a escuchar la lectura sin dejar afuera el Antiguo Testamento, también cantando el Salmo, trayendo a la vida las cartas de San Pablo, proclamando el Evangelio, y después en la consagración, el fervor con el que se arrodillan, ellos dicen, es que esto es increíble. Y todos lo hacen así, y en todas partes lo hacen así. Y se arrodillan con fervor y oran. Y después se unen en esa oración del Padre Nuestro. Y después se comen a Dios. Y lo hacen con gran fervor. Y la gente toma la comunión y se arrodilla a orar. Es increíble. De esto pensamos poco, pero nuestra liturgia católica, especialmente la celebración de la Eucaristía, es algo precioso. ¿Cuántas personas se han convertido cuando han visto rezar a un católico? Muchísimas. ¿Cuántas personas se han visto impactadas en su vida con la fuerza de lo que es la liturgia de nuestra iglesia? Muchísimas. Es más, la oración litúrgica tiene ese poder, pero además esa solemnidad que es un testimonio para el mundo entero. Durante muchos años, o algunos años, ha existido por ahí una polémica, queridos amigos, de algunos teólogos en el mundo que decían que había que sacramentalizar menos y evangelizar más. Era una polémica muy, muy interesante. Una polémica donde se contraponía el tema de la evangelización y el tema de los sacramentos. Dicho de otro modo, así más sencillo, menos misas y más evangelización. Hoy día se dice así, menos misas y más predicación. No, no, no. Eso es evangélico, eso es protestante. Hablar y hablar y hablar. Pero esta polémica, que también en la iglesia se metió, gracias a Dios, ya ha sido superada. No tenía razón de ser. Porque es que los sacramentos son la mejor ocasión de evangelizar. Se mueren las sectas con ganas de hacer de la liturgia una evangelización. Es más, con decirles, sectas como por ejemplo el Pare de Sufrir, ellos hacían misas y se llamaban sacerdotes y invitaban a la gente a confesarse y se vestían de curas. Yo lo hice, yo alguna vez fui ahí para darme cuenta qué era lo que hacían y le pedí a uno de ellos que me confesara y se puso tan nervioso, quisieran hacerlo, pero no les sale, porque la liturgia es divina, la liturgia es sagrada. Es de Jesucristo, que se lo entregó a los apóstoles. Y si no son los apóstoles los que lo hacen, aquello no es verdad. Las mejores ocasiones de evangelizar las tienen los sacerdotes, a las personas alejadas,
cuando celebran sus bodas, cuando celebran los funerales, cuando van a hacer la unción de los enfermos, todas estas ocasiones de evangelización que tienen que ver con los sacramentos. Así que cuidado, queridos amigos, con ese temita de menos misas, más predicación. No, 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 no. Los sacramentos son la oportunidad número 1 que tenemos para evangelizar. Esto no quiere decir que no tengamos que predicar también sin necesidad de estar en una misa o celebrando un sacramento. Las dos cosas. Pero contraponerlas nunca. Hay una gran fuerza evangelizadora que emana de la liturgia. ¿Cuántas almas se convirtieron asistiendo a las misas del Padre Pío de Pietrelcina? ¿Cuántas personas se convirtieron acercándose a la confesión con el santo cura de Ars? ¿Cuántos se convierten hoy día asistiendo a la celebración litúrgica ahí en tu parroquia? Ahí en la Misión Católica, ahí en San Patricio, en San John Newman, en San Lorenzo, en donde cada uno de ustedes asista. ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántos se han convertido con una confesión con el sacerdote de su parroquia? No somos nosotros los que nos expresamos en la liturgia. Es el Señor el que se está expresando al mundo. Es el Señor el que se está dando a conocer. Y por eso es que es tan poderoso. Es por esto la importancia de que cada uno de nosotros, empezando del señor obispo, los señores sacerdotes, los señores diáconos y cada uno de los laicos, cuidemos al máximo la liturgia, para que no se ridiculice, para que no se banalice, para que no sea un mero encontrarse, para que no se convierta la liturgia en una pasarela de modas. La liturgia es lo más sagrado que tenemos en nuestra vida de fe. Por eso cuidarla. Y por eso voy a vivirla con toda la intensidad. La liturgia no es una expresión de las ocurrencias del obispo o del sacerdote. No celebran la liturgia para ser originales. Ellos celebran la liturgia para que Cristo hable, para que Cristo se exprese, para que Cristo se manifieste el mundo y todos nosotros nos nutramos de ello. Es por esta razón, queridos amigos, que entramos al estudio de esta preciosa segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, abriendo nuestro corazón a la vivencia cada vez más profunda de la liturgia de la Iglesia Católica.